Por secretaría se le da la lectura al acta de la primera sesión ordinaria. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para obviar la lectura, dada que todos la tenemos en nuestro pupitre. Si hay asentimiento, así se hará. Hay asentimiento. Por prosecretaría se le da lectura a los asuntos entrados. Comunicaciones oficiales. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para obviar la lectura de las comunicaciones oficiales y de las comunicaciones particulares. Hay una propuesta de obviar la lectura. Si hay asentimiento, hay asentimiento. Proyectos de los señores diputados. Sí, señor presidente. Navarro, Dado tiene que la todos palabra. tenemos los proyectos ingresados, voy a hacer una moción para que los proyectos de resolución que se encuentran en el punto 1, el 18.930, el 2, 18.931, el 3, 18.932, el 6, 18.935, el 7, 18.936, el 8, 18.937, el 9, 18.938, el 10, 18.939, el 11, 18.940, el 13, 18.942, el 15, el 18.944, el 17, que es el 18.946, y el 18, 18.947, sean reservados en secretaría. Hay una moción de reservar en secretaría los expedientes denunciados por el diputado. Si hay asentimiento, hay asentimiento. Quedan reservados en secretaría. Tiene la palabra el diputado Flores. Gracias, señor presidente. Estaba mirando el extractín y atendiendo lo que decía el diputado Navarro, y llega hasta el 18.947, que es un proyecto de resolución. Si vamos a la parte final de lo que es el extractín, hay dos proyectos de ley, uno presentado por mí, acompañado por mis compañeros, y otro de Rubén Almará, que están, pero que no están no tienen la numeración acá, es decir, que sería el 18.948 y el 18.949, que deberían agregarse porque figuran atrás, están atrás de los proyectos, pero no están nominados como proyecto de los señores diputados. ¿Se entiende? Sí, lo tenés, pero está atrás, pero no está en lo que leyó recién Navarro, llega hasta el 947. Son proyectos de ley los dos. Fíjate que están en Navarro, en las últimas hojas están. Sí. Yo para que se lo agregue, más allá de que van a comisión por ser proyecto de ley. Exacto. Pero para cumplir con el reglamento, porque estos dos proyectos fueron presentados fuera del término para ingresar reglamentariamente, se los incorporó en el extractín, pero no porque uno ingresó el 28, a ver, por secretaría lo vamos a leer. Ayer ingresaron ayer. Señor diputado, el 18.948, proyecto de ley para la creación de los comités de salud y seguridad en el trabajo, tiene el sello de ingreso de mesa de entrada el día 28 del 2 de 2012 a la hora 12:08 del mediodía. En tanto, el 18.949, que es un proyecto de ley para promover el derecho a la vivienda y a un hábitat digno, conforme al artículo 25 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, ingresó el día 28 del 2 de 2012 a la hora 12:35 del mediodía. No cumple las 48 horas. Está perfecto, está perfecto. Fue para ver si lo agregado pasaba para la próxima. Podemos tomarlo como una moción, si usted la hace, de darle ingreso y que vaya a la comisión correspondiente. Eso es lo que yo quería pedir, que le demos ingreso y que vaya a la comisión correspondiente. Bueno, se va a poner a consideración los dos proyectos. Que estos dos proyectos tengan ingreso y pasen a la comisión correspondiente. Aprobado. Diputado Navarro tiene la palabra. Los asuntos entrados quedaron el punto 4 y 5, que son dos proyectos de ley que vamos a hacer la moción para mandarlo a la comisión correspondiente. Diputado Vial tiene la palabra. El expediente 18.951 que se le dé estado parlamentario para enviarlo a la comisión correspondiente.
Hay una moción del ingreso del expediente, diputado Navarro. Presidente, lo que pasa es que estamos saliendo, justo se nos desordenó la sesión, estamos saliendo para hacerlos ingresar por ahí junto a todo cuando se ingresan los expedientes. Fuera de lista. Claro, exactamente. O sea, no vamos a tener problema hacérselo ingresar, pero en ese momento. Y hacemos ingresar otro que hay también del... ¿Está? Ajá. Estamos justo, diputado Navarro, en el paso del ingreso de los expedientes fuera de lista. Me parece que no se votaron a someter. ¿Cuál proyecto se votó? En bloque. En bloque, Que la quedan reserva en reservados. Secretaría. Quedaron reservados en Secretaría. El resto pasó a las comisiones correspondientes. Exacto. Se le dio ingreso a 2 proyectos de ley que pasaron a las comisiones correspondientes. Y antes de tratar los expedientes reservados en Secretaría y después, posteriormente, los que caiga tablas, corresponde el turno de los fuera de lista. Y también antes corresponde el turno de los homenajes. Entonces estamos en los ingresos de los proyectos fuera de lista. El diputado Viale tiene la palabra. Sí, presidente, era para solicitar el expediente 18.951 si podía ser incorporado para que se mande a la comisión que corresponde. Hay una moción de ingreso del expediente, que le esté por la afirmativa, si va a expresarlo. Aprobado, ingresa el expediente y pasa a la comisión correspondiente. Diputado Navarro tiene la palabra. Señor presidente, para que sea ingresado el expediente 18.952 y sea reservado en Secretaría. Si hay aceptación para tratar el expediente 18.952 y sea reservado en Secretaría, aprobado. Se da ingreso y queda reservado en Secretaría. Señor Tiene la palabra el presidente, diputado Navarro. para que sea ingresado el expediente 18.917 y sea reservado en Secretaría. De la misma manera, se pone a votación el ingreso del expediente 18.917 y posterior reserva de Secretaría. Aprobado. Y que sea, señor Sí, presidente, tiene la palabra. y que sea ingresado también el expediente 18.892, que es un proyecto de resolución del Y queda Pero reservado. que tiene dictamen de comisión y que quede reservado. Bueno, se pone en consideración el expediente 18.892 para su ingreso y su reserva de Secretaría. Aprobado. ¿Ahí te quedó todo? ¿Qué te Si no hay más. Diputado Flores, Sí. ¿va a pedir el proyecto de resolución suyo? Sí, señor presidente, al pedido del bloque del Frente Entrerriano, es reservar el expediente que no tiene número. El ingreso El ingreso del expediente no tiene número, pero tiene autor. tiene autor ¿Quién es? del bloque del Frente Entrerriano. Ingreso y reservado en Secretaría por ahora. Se va a poner en consideración. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra. Señor presidente, pido la palabra para aprovechar esta oportunidad y homenajear al compañero Néstor Kirchner, que el pasado 25 de febrero hubiese cumplido 62 años. Tengo presentado un proyecto de resolución que seguramente lo votaremos en bloque, por eso decido realizar el homenaje, por el cual consideramos la figura del expresidente Néstor Carlos Kirchner, que fue un protagonista indiscutible en el inicio del actual proyecto nacional, popular y democrático que vive la Argentina desde el año 2003 a la fecha, tomando la doctrina justicialista, los ideales y los sueños
de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, el reclamo de las organizaciones de los derechos humanos, el pedido por la ciudadanía de igualdad de derechos ante la diversidad existente en todo, rescatando la voz de los jóvenes que solicitaban ser incluidos como actores fundamentales en los procesos de transformación del presente y no en meras especulaciones para el futuro. Se ha convertido en una figura trascendental y ejemplo de militancia para los jóvenes, sobre todo desde que nos dejara físicamente el 27 de octubre del 2010. En este sentido, como militante de la Juventud Peronista e integrante de la agrupación La Cámpora, presenté el expediente 18.935 en esta honorable Cámara a fin de rendir homenaje al doctor Néstor Carlos Kirchner, quien el 25 de febrero, como dije anteriormente, hubiese cumplido 62 años. Homenajearlo en su figura como expresidente de la Nación Argentina, como secretario general de la UNASUR, como diputado nacional, como convencional constituyente, como gobernador de la provincia de Santa Cruz, intendente de Río Gallego, presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista y como activo militante y defensor de los derechos humanos, de la democracia, de la igualdad y de la justicia. Néstor Kirchner incorporó la memoria, la verdad y la justicia como política de Estado, concretando medidas que reivindicaron los derechos humanos. Impulsó el enjuiciamiento a los responsables por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el último terrorismo de Estado. Promovió la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Y fue él, el primer presidente, que en nombre del Estado argentino pidió perdón por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. En un mismo sentido, procedió a retirar los cuadros de los dictadores de la escuela militar. Él entendió la participación de los jóvenes como un movimiento generacional, organizado que debía ser protagonista del proyecto nacional y popular. Es así que agilizó y democratizó los canales de participación y comunicación de nosotros los jóvenes con el Estado. Y su mayor logro fue volver a despertar en los jóvenes el interés y el amor por la actividad política, enseñándonos a ser transgresores frente a todo sistema social que oprima o intente dominar al pueblo. En el plano internacional fue él quien profundizó el reclamo por la soberanía argentina sobre el suelo de nuestras Islas Malvinas. Se comprometió y trabajó incansablemente por la unidad de Sudamérica, defendiendo las banderas de la patria grande, soñadas por San Martín, por Bolívar y por Perón. Como entrerriano, destacar su visita a nuestra provincia aquel 27 de mayo del 2003, a 2 días de haber asumido como presidente, donde firmó un convenio que permitió la resolución de un conflicto salarial, con docentes que hacía 4 meses que no percibían sus saberes, lo cual impedía el inicio de clases y del ciclo lectivo. Durante su gestión se permitió la firma del convenio de la reconstrucción y repavimentación de la Ruta Nacional número 12. Así también hizo el llamado a licitación de la autovía Paraná-Santa Fe sobre la Ruta Nacional número 168 y para la construcción de la autovía sobre la Ruta 14, hoy conocida como la Ruta del Mercosur, antes como la Ruta de la Muerte. Obras históricamente demandadas por los entrerrianos. Por todo esto es que le pido a esta honorable Cámara que sea aprobado este homenaje a un gran hombre y a este homenaje a un gran hombre de la patria grande. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Diputado Almará tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente y humildemente para solicitar a esta honorable Cámara 1 minuto de silencio a todos aquellos anónimos que dieron la vida en la estación 11 hace días nada más. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Rosario Romero y luego que terminemos el turno de los homenajes cumplimos el minuto de silencio.
Quiero recordar, en el momento de los homenajes de hoy, el primer triunfo peronista del 24 de febrero de 1946. Ese triunfo marcó en la Argentina, hace 66 años, marcó el nacimiento del segundo movimiento histórico más importante de la historia desde la emancipación. El primero había sido el radicalismo, especialmente el radicalismo irigoyenista, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y el segundo fue este que comienza o que tiene su primera gesta el 17 de octubre de 1945. Quiero decir que el antecedente inmediato al 17 de octubre, que fue una verdadera muestra de voluntad popular y el pueblo ungió a un nuevo líder, a un líder importante, carismático, que expresaba el sentimiento de los trabajadores. Previamente a esto, Perón había hecho importante a un cargo quizá insignificante, que era una Secretaría de Trabajo y Previsión. Alain Rouquier, un escritor francés que escribió mucho sobre la historia argentina y de países de Latinoamérica, decía que increíblemente en una época en que las comunicaciones no eran las que son en el siglo XX, fueron en el siglo XX o en el siglo XXI, una persona del Chaco en aquel entonces conocía quién era Perón, descendiente de los pueblos originarios, conocía quién era Perón y conocía que defendía sus derechos. Perón fue claramente identificado por su labor, hizo importante a la Secretaría de Trabajo y Previsión porque los derechos de los trabajadores fueron tornándose realidad. En este segundo movimiento histórico que tiene basamento institucional a partir de este triunfo de febrero de 1946, si hay algún sector que tomó parte masivamente en lo que es la cosa pública argentina, fue el de los trabajadores, así como los sectores medios lo habían sido en aquel primer movimiento histórico que fue el radicalismo irigoyenista a principios del siglo. Los trabajadores fueron los principales interlocutores de ese primer gobierno peronista. Luego Perón sería, como todos sabemos, presidente de la Argentina 2 veces más, fue 3 veces presidente, nunca le costó poco, sino que siempre costaron esos triunfos de Perón. Incluso el último triunfo fue con un Perón ya enfermo, que venía de muchos años de proscripción y con mucha lucha de generaciones que pugnaron porque volviera a la Argentina, pero en mi homenaje de hoy yo quería rescatar aquello. En especial rescatar ese nacimiento de un liderazgo importante y fuerte para los argentinos, un proceso nacional, un proceso de industria nacional, un proceso de trenes nacionales, de aviones nacionales, de autos, de fabricación de autos y fundamentalmente de la reivindicación del trabajo y de los trabajadores, de la dignidad de la persona consiguiéndose con su esfuerzo lo que gana y para darle de trabajar de comer a sus hijos y para darle dignidad a sus hijos. Este primer triunfo justicialista fue originado por un partido que era el Partido Laborista. La fórmula Perón-Quijano, como hoy recordaba el doctor Luis Brasesco, ganó por el 56% de los votos, obtuvo 304 electores sobre 72 de la Unión Democrática, de la fórmula Tamborini-Mosca, y fue un triunfo importantísimo. Los primeros resultados de aquella elección le daban ganador a la Unión Democrática, y The New York Times en ese momento dijo que habían sido los comicios más limpios en lo que iba del siglo en la Argentina. Luego vinieron los resultados que tardaban más y precisamente le dieron ese contundente triunfo al justicialismo. Este segundo movimiento histórico parió la Argentina que hoy tenemos. Hizo que muchos hijos de obreros llegaran a las universidades, pudieran estudiar. Hizo que los trabajadores sintieran lo importante que era su participación en la cosa pública, que nunca más abandonaron. De hecho, que hoy representantes de los trabajadores están presentes, luego de este segundo movimiento histórico, en distintos lugares y nadie discute su presencia en la cosa pública. Y fundamentalmente me importaba recordarlo porque el movimiento nacional tiene avances y retrocesos, presidente. Este fue un significativo avance. Aquel 24 de febrero de 1946
parió una Argentina mucho más justa y generó el proceso más fenomenal e importante de distribución de la riqueza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Si ningún diputado va a hacer más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes a Néstor Kirchner, a los caídos, a los muertos y heridos en la estación 11 y al general Perón y a su triunfo del 24 de febrero. Hacemos el minuto de silencio para continuar después con la sesión. Muchísimas gracias. Mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 18.952, por el cual se modifica la ley impositiva número 9.622 y el Código Fiscal, en lo relativo al impuesto inmobiliario rural y régimen especial de regularización voluntaria de inscripción de automotores. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla. Hace falta los 2/3. Quien esté por la afirmativa, sírvase expresarlo. Aprobado. Se encuentra reservado en esta secretaría. Tiene la palabra el diputado Federico. Tener al menos enunciado cómo se lograron los 2/3 del tratamiento sobre tabla, dado que había pedido la palabra para argumentar por qué entendíamos que debía pasarse a comisión. Según el reglamento, cuando hay una moción para una votación, hay que someterla rigurosamente a votación, por eso no le di la palabra al señor diputado. Ha votado el bloque justicialista y el bloque del Frente Federal por la afirmativa y la presidencia ha votado con la afirmativa, con lo que están los votos suficientes. ¿Queda claro? También, gracias, señor presidente. Le pediría que quede constancia del voto por la negativa del Frente Progresista Cívico y Social. Queda constancia. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 18.917, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público hasta la suma de 30 millones de pesos con destino a la pavimentación de las avenidas Castro y Chajarí de la ciudad de Concordia. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a poner a consideración el tratamiento sobre tabla. Hace falta los 2/3 y esté por la afirmativa, si va a expresarlo. Aprobado. ¿El GEN quiere dejar constancia que no votó? Votó. Por unanimidad, entonces. ¿Sí? Se encuentran reservados en esta secretaría los proyectos de resolución bajo los números de expediente 18.930, 18.931, 18.932, 18.935, 18.936, 18.937, 18.938, 18.939, 18.940, 18.942, 18.944, 18.946, 18.947, 18.892 y el proyecto ingresado fuera de lista, un proyecto de resolución para expresar el enérgico rechazo a la continuidad de Trenes de Buenos Aires, de la autoría de la diputada Rosario Romero, del bloque Frente en Terreno Federal. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para que se voten en bloque su tratamiento sobre tabla.
Hay una moción de votar en bloque el tratamiento sobre tabla de todos estos proyectos. Quienes estén por la afirmativa, si desea expresarlo. Aprobado. En consideración los proyectos por los que se aprobó el tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo el número 18.952, por el cual se modifica la ley impositiva número 9.622 y el Código Fiscal en lo referente al impuesto inmobiliario rural y régimen especial de regularización voluntaria de la inscripción de automotores. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Hoy tenemos en revisión un proyecto que ha sido aprobado por el Senado, donde podemos dividirla en tres partes. Podemos decir el artículo 1, que es inherente al impuesto inmobiliario rural, que para realmente entenderlo un poco tenemos que hacer historia. Tenemos que ir un poco a la ley que se votó en el 2009, el 13 de octubre del 2009, es la ley 9.930, donde realmente fue tratada, consensuada con todos los sectores del agro, con la mesa de enlace en su conjunto, en una época que existía un conflicto con el sector y donde realmente se puso a consideración lo que era la aplicación de la ley 18.672, que eran los avalúos fiscales de cada una de estas partidas o estas parcelas. En ese momento se hizo un cronograma donde gradualmente se iba a aplicar esta ley, donde para algunos segmentos en el año 2009 y 2010 no se aplicaría esta ley, en el 2011 se aplicaría el 50%, y en todos los segmentos, para no aburrir, en el año 2012 se aplicaría el valor determinado según lo dispuso la ley 8.672. Hoy nos encontramos que es obligación del Ejecutivo aplicar la ley, aplicar el impuesto según esta ley, la 8.672, y realmente lo que hacemos con esta introducción, este cambio al artículo 2 de la ley impositiva 9.622, es atenuar el impacto de este incremento del impuesto al sector rural en los sectores más vulnerables, en los sectores más pequeños. Es por eso que nosotros pedimos el acompañamiento para de alguna manera atenuar el impacto de la aplicación de esta ley según se votó en el 2009 y según este cronograma. Así los más pequeños se van a sentir menos perjudicados o menos atenuar el impacto en estos sectores. Luego tenemos lo que es el artículo 2, que se refiere a las multas, donde realmente las multas eran poco significativas y que permitía que muchas veces agentes de retención de estos impuestos les conveniera pagar las multas y hacerse de un crédito muy barato en vez de depositar lo que algunos contribuyentes habían de alguna manera dejado en posesión de ellos para que sean integrados a las arcas provinciales. Así que con estas multas llevadas a las mismas del nivel nacional, seguramente eso se le hará más oneroso cuando se haga este tipo de retenciones, de llevarla de 20 pesos a 40.000 pesos. Y luego el artículo 3, el artículo 4, el 5, el 6 y el 7 hablan de algo que se viene hablando siempre, hace años, que es el tema del patentamiento de los autos, sobre todo en el norte entrerriano, en otras provincias, llevando a un perjuicio principalmente a los municipios entrerrianos. Hay que saber que este impuesto automotor es el 60% para los municipios y un 40% para la provincia, así que el mayor perjuicio es para los municipios y sobre todo los municipios del norte, generalmente el norte que siempre es muy castigado en el norte entrerriano. Es por eso que se pide un sistema de regularización voluntaria a donde se le va a permitir volver a esta gente que ha patentado autos en otras jurisdicciones o camiones o cualquier tipo de automotor, que vuelvan voluntariamente a la provincia y de aquí en adelante empiecen a pagar esos tributos en los municipios y en la provincia de Entre Ríos. Aquellos que no lo hicieran durante los 60 días
Si bien el artículo 5 permite por ahí correr unos días más, que le caiga todo el peso de la ley y que realmente se lleven adelante los juicios a todo esto que están haciendo de alguna manera un fraude a los municipios, a la provincia, y bueno, y que no se dé marcha atrás, como lo dice en el artículo 6, donde quedan exentuados todos aquellos donde ya se han iniciado sumarios por parte del ente recaudatorio, aquellos que han inscrito los automotores fuera de esta jurisdicción. Así que creemos que son 3 etapas de la ley, donde en todos es importantísimo para la recaudación y es importantísimo, sobre todo en el artículo 1, atenuar el impacto de esto en los productores más pequeños. Por eso que pido el acompañamiento de todos los bloques a algo que me parece muy justo y que seguramente llevará beneficios a estos pequeños productores, y en los otros artículos llevará beneficios a los municipios de la provincia de Entre Ríos, que seguramente es necesario recaudar este impuesto automotor. No voy a dejar de contar una anécdota que nos contaban hoy de un intendente de Chajarí que se había presentado con un problema de asfalto en una de las cuadras, y cuando se compuso a conversar con los vecinos, de 20 automotores, 16 estaban patentados afuera de ese municipio y afuera de la provincia de Entre Ríos. Así que nada más, quiero invitarlos a que nos acompañen en esta votación para dar esta herramienta a la provincia de Entre Ríos de poder atenuar los impuestos que seguramente serán, sobre todo a los pequeños productores. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Viale. Gracias, presidente. Bueno, respecto de este tema que acaba de hacer el informe el diputado Navarro como miembro informante, y habiendo trabajado durante un buen tiempo esta mañana con la presencia del director del ente recaudador, Marcelo Casareto, sobre este tema, y con la vocación de poder acompañar esta propuesta, porque compartíamos el siguiente espíritu. El primero, que con respecto al impuesto inmobiliario rural, es un impuesto que es de carácter progresivo, donde el que tiene tierras en lugares más privilegiados en lo agronómico y en lo climático y mayor superficie tiene que tributar más, que nos parece que es correcto. Y en el artículo 4, que es donde intentamos buscar una redacción de consenso de los distintos bloques que estamos trabajando hoy en la Cámara de Diputados provincial, no estábamos de acuerdo con la condonación lisa y llana, si bien compartimos de que hay que regularizar la situación de aquellos que han inscripto sus vehículos, no solamente de uso personal, sino también para uso empresarial, camiones, colectivos, etcétera. Hacer una condonación lisa y llana, sin ningún tipo de miramiento, no nos parecía que favoreciera al que sí ha cumplido, no solamente con inscribir su vehículo donde debe hacerlo, sino también con pagar sus patentes en tiempo y forma. Y bueno, lamentablemente no pudimos ponernos de acuerdo en este espíritu de una redacción de consenso que intentara dar distinto tratamiento de acuerdo a el caso al que nos refiriéramos. Con respecto al tema del impuesto inmobiliario rural, nos encontramos con la sorpresa, ya después de la reunión de hoy con el director del ente recaudador, de que la tabla del anexo 1 no es la que corresponde en función de iniciar en el tramo 1, que va hasta 40.000 pesos, con una cuota fija de 250 pesos, y de ahí sí en función de una alícuota excedente, que está bien expresado con el 0,09 y así sucesivamente, pero nos encontramos con que
En el tramo 8 debería terminar con 54.000 pesos cuando en el anexo que propone el proyecto son 68.000. O sea que no respeta ningún criterio lógico ni matemático la confección de la tabla. No es una tabla que arranque en 250 y en función de ahí, con distintas alícuotas, respetar que el que más tiene más paga, que estamos de acuerdo con el criterio, sino que termina siendo una tabla, si se la quiere llamar, arbitraria. Por eso lo que entiendo el diputado Federic quería hacer cuando pidió la palabra, cuando se planteó el tema de tratar este tema sobre tablas, era de que pasara a comisión, porque tenemos disposición de encontrar un consenso respecto de estas dos cuestiones. Compartimos el espíritu progresivo de lo que es el impuesto inmobiliario rural y compartimos la necesidad de regularizar la situación de los vehículos que no están inscriptos dentro de nuestro territorio provincial. Pero no compartimos una tabla capciosa, ni tampoco compartimos que se le dé igual tratamiento a un empresario que pueda tener una flota de camiones o de colectivos inscriptas fuera del territorio provincial que a algún parroquiano que vive en el límite con Corrientes que inscribió su auto en alguna ciudad fronteriza. Entonces, con esos dos criterios, queríamos plantear la necesidad de que este proyecto vaya a comisión y que podamos sacar un proyecto del cual podamos votar todos, convencidos de que es necesario recaudar más, que es necesario que el que más tiene más pague y que es necesario felicitar a los que cumplen con sus contribuciones y no favorecer a los evasores o a los que tramposamente van a inscribir sus empresas rodantes en otro distrito que no sea la provincia de Entre Ríos. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Lara. Gracias, señor presidente. Señor presidente, con respecto a este proyecto de ley que nos ocupa y que ha tenido media sanción de la Cámara de Senadores en el día de ayer y que hoy nos viene en tratamiento aquí, situación que advertimos ya hace un tiempo atrás, hace muy poco, cuando también tratamos precisamente dos leyes de naturaleza impositiva y que también se generó aquí un debate donde planteamos nuestra posición en cuanto a la absoluta vocación a acompañar aquellas iniciativas del Poder Ejecutivo que consideraba oportunas, que consideraba pertinentes en el marco de una revisión de la política tributaria a propósito de esta nuevo ente que está y que felicitamos las iniciativas que están teniendo, pero que advertimos que nos hubiese gustado, y ahora lo volvemos a marcar, tener un tiempo mayor para estudiar estos temas. Y yo vuelvo a decir lo que dije en su oportunidad, como legisladores, en este caso integrando un bloque que no pertenece al oficialismo, no le escapamos a la responsabilidad de abordar con la seriedad que tiene el tratamiento de una norma como esta o como la que hice referencia a aquellas dos normas donde se revisaba y se actualizaba. En aquel caso fue el impuesto a los sellos, el impuesto a ingresos brutos,
donde hicimos aportes, pero nos hubiese gustado tener más tiempo de estudio y terminamos, señor presidente, votando en contra de la ley, pero nos hubiese gustado votar a favor, porque vuelvo a repetir, tenemos la vocación y la voluntad de acompañar, pero el acompañamiento no sirve solamente levantando la mano, sino también aportando. Y el sentido, la función, el rol de la Cámara de Diputados, en este caso, como hoy lo escuchaba al senador Brasesco cuando hizo uso de la palabra, que decía que en este recinto indudablemente han pasado todos aquellos representantes de la voluntad popular que pretenden con su trabajo legislativo acompañar el desarrollo de los pueblos, el desarrollo del pueblo entrerriano, pero siempre con una visión de equidad o de justicia, dijo el doctor Brasesco, y aquí la equidad y la justicia tiene mucho que ver en estas leyes de naturaleza impositiva. Esta ley tiene, como lo dijo el miembro informante, tiene tres aspectos que aborda. El primero de ellos, tal vez el más importante, es aquel en que creo que coincidimos todos, y nosotros desde un primer momento lo dijimos hoy en la reunión de comisión, cuando lo estuvimos tratando con el miembro, con el titular de la TER, que estuvo muy dispuesto a darnos las explicaciones y a las cuales le reconocemos su gesto. Por supuesto que lo avalamos, lo acompañamos, y me parece que ha sido una iniciativa importante. Por una sencilla razón, como aquí se explicó, si los avalúos inmobiliarios, en este caso del impuesto inmobiliario rural, por un sinnúmero de factores en una economía que ha crecido en los últimos 8 o 9 años, arroja como resultado, y por los principios de las leyes provinciales, una actualización de los montos de las propiedades, en este caso de los campos, hay que acompañar este crecimiento de las valuaciones con el ajuste de, en este caso, la tabla que fija los tramos para determinar las alícuotas que hay que aplicar a cada una de las parcelas, a cada uno de los campos. De modo tal que nosotros mal podemos oponernos a una iniciativa que precisamente beneficia sobre todo a aquellos contribuyentes titulares de los campos que estuvieron en la primera grilla de la tabla, de esta tabla de los tramos de evaluación fiscal, y que se le aplica en consecuencia la alícuota menor, y si no actualizamos esta tabla, no cambiamos sus valores, se produce la injusticia de que la mayoría de los minifundios, la mayoría de los campos de poca extensión, va a ir creciendo y va a ir incorporándose a otra grilla de la tabla, y por lo tanto va a tener una mayor alícuota. Hoy hablábamos en la reunión y planteamos que creo que nos queda como desafío tanto a la administradora, es decir, al Ejecutivo, como también a nosotros, al Poder Legislativo, buscar un mecanismo de reforma de la ley a los fines de que haya una actualización automática de la tabla, así como tiene facultades el Ejecutivo para revisar los avalúos, también, y eso está previsto por la ley, también haya un mecanismo automático para que cuando los avalúos vayan creciendo, también automáticamente esta tabla de los tramos de la evaluación fiscal de los inmuebles rurales también pueda actualizarse para evitar situaciones de injusticia que hoy la tratamos de hacer
de evitar, y por eso la avalamos con este artículo primero del proyecto enviado por el Ejecutivo con media sanción del Senado. Con respecto al segundo aspecto que aborda esta ley, me parece que tampoco admite discusión. Se está modificando un artículo del Código Fiscal en lo que tiene que ver con las multas por los deberes formales, que creo que es una actuación más que lógica y razonable, porque ha quedado desactualizado en el tiempo, pero sí lo que nos parece que merece la atención y algunas consideraciones son los artículos posteriores. Los artículos posteriores es del artículo 3 al artículo 7, porque el artículo 8 es de forma. El artículo 3, 4, 5, 6 y 7, señor presidente, hacen referencia y abordan una iniciativa, creemos valiosa, y nos hubiese gustado acompañarla, en cuanto a establecer un régimen de regularización para contribuyentes del impuesto automotor que tienen radicados sus automotores fuera de la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. En todos los códigos fiscales de todas las provincias, al regular el impuesto automotor se habla de que se consideran contribuyentes aquellos titulares registrales de los automotores y a los que tengan la guardia habitual y efectiva. Y aquí está lo que nos ocupa. Vuelvo a repetir, nadie está en desacuerdo con llevar adelante un programa determinado en el tiempo, como el caso de esta ley que habla de 60 días con posibilidad de prorrogarse, dice ampliar o prorrogar, pero bueno, ya voy a llegar al artículo 7 que me parece que también tiene deficiencia, pero lo que a nosotros nos preocupa es el contenido del artículo 4, como ya el diputado que me antecedió en el uso de la palabra lo marcó, y que fue lo que hoy nos demoró un poco más de 2 horas cuando estuvimos debatiendo esto, que también usted estuvo presente formando parte de esa reunión, señor presidente. No es lo mismo darle un igual tratamiento impositivo a un contribuyente que sea propietario de un auto sujeto al pago del impuesto automotor, o que sea sujeto titular de 2 automóviles, que a un empresario del transporte, es decir, quien tenga una flota de camiones para el transporte de carga o una flota de colectivo. Y esta distinción que está dada en los principios tributarios que rigen nuestra legislación, el principio de equidad y el de progresividad, como hoy lo hablábamos con el caso del impuesto inmobiliario rural, tiene que estar aquí presente el espíritu de esos principios. Nosotros no podemos aceptar que un artículo 4 establezca, como lo establece, la condonación absoluta de todos los intereses y las multas para aquellos contribuyentes que tengan esa guarda habitual y efectiva aquí en Entre Ríos con sus automotores, pero que hayan hecho uso de ese artilugio conocido por todos, porque en cada uno de nuestros municipios sabemos que hay vecinos o empresarios que hacen uso, y si me permite el término, de esa avivada o de esa suerte de fraude fiscal, de irse a corriente, de hablar un gestor
y que enseguida se los registre allá para pagar menos. No podemos darle un mismo tratamiento y condonar esas deudas por intereses y multas a todo. Y estamos de acuerdo que los municipios recauden, y nos parece bien, pero vuelvo a poner hincapié en esto. Tenemos que dar un tratamiento diferencial a aquellos que se puedan adherir voluntariamente a este régimen y traer y registrar su automotor acá, de aquellos que tienen más de un automotor, más de un camión, más de un automóvil, que indudablemente no hay ningún criterio de justicia si tratamos a todos por igual. Independientemente, señor presidente, que toda norma que genera una condonación, independientemente del porcentaje de la misma, de esa condonación, tiene su injusticia en sí misma, tiene su injusticia con respecto a los entrerrianos que cumplimos con todas las normas de naturaleza impositiva, y en el caso del impuesto automotor registramos nuestro auto en los registros públicos de la propiedad de aquí, de la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, sabemos que la iniciativa es mejorar la recaudación, es evitar esta cuestión que se viene dando durante años. Por eso no aceptamos la redacción actual del artículo 4, que dice lo siguiente: condónase las deudas tributarias vencidas hasta el momento de la inscripción en la provincia correspondientes al impuesto automotor, sus intereses y multa. Nosotros propusimos hoy en esa reunión, y la proponemos acá en el recinto para que se someta a consideración, una norma que creemos que es más justa, y que atiende, por un lado, a todos los contribuyentes entrerrianos que cumplen con su deber que le marca la ley y que han registrado sus automotores aquí, pero por otro lado que hace una distinción entre la capacidad contributiva de aquellos que tienen radicado sus autos afuera de la provincia. Nosotros proponemos esta redacción: que se cambie el artículo 4 por el siguiente: condónase en un 100% las deudas correspondientes al impuesto a los automotores, sus intereses y multas que se encuentren vencidas y exigibles al momento de la inscripción del automotor en la provincia, siempre que se trate de un solo vehículo por titular que se inscriba voluntariamente en el marco del régimen instituido por la presente ley. En el caso de que la inscripción voluntaria comprenda a más de un vehículo por titular, el beneficio por los mismos se reducirá al 75%. Y también agregamos en este artículo otro apartado que diga lo siguiente: la condonación no alcanzará las multas por defraudación aplicadas en el marco de un procedimiento administrativo tributario. Y en esto también quiero detenerme. Cualquier multa que en este caso se aplique, van a ser 3 tipos de multa. Van a tener 3 alcances diferentes: la multa por omisión, la multa por incumplimiento de los deberes formales y la multa por defraudación. A este tipo de multa, este tercer diferenciación de multa, hago referencia en el artículo. Las 2 primeras son las que todos conocemos. La multa por omisión es por la falta de pago del impuesto desde el momento de la compra, en el caso que sea un 0 kilómetro que se radicó en Corriente, por ejemplo, es decir, de la facturación, o del momento en que se formalizó la transferencia, a la fecha que se formalice la inscripción acá y se adhiera a este régimen. Multa por omisión. La multa por incumplimiento de los deberes formales
como su nombre lo indica, también hay una multa que se va a generar por, en su momento, no haber cumplido con esta carga que tiene el contribuyente. Y la multa por defraudación es la multa que me parece que tiene que quedar en todos los casos, fuera de la condonación. ¿Y por qué tiene que quedar fuera de la condonación? Tiene que quedar fuera de la condonación porque si aceptamos dejar así el artículo y condonar todo tipo de multa, no podríamos nosotros permitir que estas multas, la multa por defraudación, también se la incluya en esta exención, que no la paguen. Toda multa por defraudación tiene un proceso administrativo tributario previo que la determinó. Porque en todos estos casos se supone, como dije, que hay un procedimiento, hay una investigación de lo que era rentas o de lo que es hoy ATER, y hay una determinación de la guarda en la provincia. Se determinó que la empresa que radicó los camiones en Corrientes, la guarda la detentaba acá en Entre Ríos y determinó esta multa por defraudación. Entonces, si esta ley se vota como está, todas aquellas acciones administrativas en curso que hay y que hoy el contador Casareto nos decía que son, creo, algo así, más de 40 o 60 casos, y que seguramente la mayoría de esos casos no estamos hablando de un contribuyente que radicó su automóvil, un solo automóvil, una camioneta afuera, sino que deben ser la mayoría empresas que tienen más de un automóvil. Todos esos procedimientos, algunos seguramente ya tienen la resolución administrativa firme, y esa resolución administrativa firme determinó el pago de la multa por defraudación. Y si usted se fija, señor presidente, en el proyecto que hoy estamos tratando, en el artículo 6º, que tengo entendido que se incorporó anoche o ayer a la tarde cuando lo trató el Senado, habla de que quedan exceptuados de los beneficios de este régimen especial de regularización voluntaria aquellos contribuyentes de los cuales el fisco provincial tuviera acciones judiciales en curso por deudas del impuesto a los automotores, es decir, tuviera acciones judiciales en curso, es decir, son todos aquellos casos que están en la justicia, que si mal no recuerdo, hoy el contador Casareto decía que no tenía presente ningún caso, de modo tal que no veo la necesidad de incorporar este artículo, y sí, si lo dejamos a la ley o el proyecto de ley tal cual está, nosotros vamos a permitir que todos aquellos contribuyentes a los cuales se le determinó que en la provincia de Entre Ríos, tenían la guarda efectiva de toda la propiedad de sus automotores, y se le aplicó esta multa por defraudación, que es un accionar del contribuyente violando las leyes de la provincia, violando el Código Fiscal y cometiendo un ardid, cometiendo una clara conducta defraudatoria, porque ni siquiera hubo una omisión de omitir cumplir con una ley. Fue más allá el actor, se fue a Corrientes, a Santa Fe, habló con un gestor y y llevó adelante una transgresión, una defraudación de la ley. Nosotros, con este proyecto que queremos aprobar, le permitamos que se le condone la multa por defraudación. Así que, señor presidente, estamos de acuerdo con este marco en cuanto a que pueda haber un régimen especial de regularización voluntaria de inscripciones. De hecho, ya lo hubo, hoy lo hablábamos, en el año 2005 se reformó el Código Fiscal, y en el artículo 98, en el artículo 100, se estableció un mecanismo similar a pero no se los eximía
de todas las multas, sino que se lo eximía en el 100% de las multas al que se adhería con un automotor. Nosotros estamos proponiendo algo similar. Nos parece que cualquier norma de naturaleza tributaria tiene que priorizar, obviamente, ser más eficiente en la recaudación del Estado, hacer un esfuerzo por mejorar todos los mecanismos, pero nunca perdiendo de vista el criterio de la igualdad, de la equidad tributaria, de la progresividad, como hoy hablábamos. Y no puede haber igualdad, señor presidente, si como hoy en esa mesa de trabajo dieron un ejemplo de lo expresado por un ex intendente, ex colega y amigo, que dijo que en su ciudad había un empresario que conocía y que tenía una flota de más de 40 camiones y que no lo tenía radicado en Entre Ríos, y que con esto, bienvenido sea, que lo beneficiaba. Bueno, bienvenido sea, que aporte en su ciudad, que pague el impuesto que se va a coparticipar en su ciudad. Estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo con que existe esta ley, pero que a esa persona no se lo exima, señor presidente, del 100% de su deuda y de sus multas y de sus intereses, como sí que se lo exima a uno que tiene un automotor, pero que a ese empresario se lo exima con un poco menos. Demos una muestra a la sociedad entrerriana si queremos ajustar las leyes en materia impositiva, si queremos mejorar el gasto, mejorar la recaudación, hacer más eficiente el gasto público, y para eso tenemos que retocar todas estas normas. Hagámoslo con un criterio de justicia para que la sociedad entrerriana avale estas leyes, para que la sociedad entrerriana las acompañe y para que en definitiva cumplamos el cometido que creo que tenemos como legisladores, usando la palabra del ex senador y del doctor Brasesco, para que contribuyamos desde aquí a hacer una provincia más próspera, pero sobre todo más justa. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Federico. Bueno, gracias, señor presidente. Una vez más el bloque pide nos oponemos al tratamiento sobre tablas, pedimos una sencilla razón para ello, es tener la posibilidad de discutir en comisiones una ley que está haciendo ruido, una ley que no va a ser intrascendente en la sociedad entrerriana, es una ley que se estaba conversando entre las entidades del agro. Algunas entidades estaban esperanzadas en una reunión de la semana que viene, que iban a mantener a los fines de seguir conversando sobre la adecuación del inciso F del artículo 2 de la ley impositiva, y se vieron sorprendidos por el tratamiento en el Senado de esta actualización o de esta presunta morigeración de las alícuotas que determinan los impuestos. Acá no es cuestión de tratar y discutir y de imponer mayorías. Creíamos y pensamos que era algo que ya lo habíamos conversado y lo habíamos acordado en un par de conversaciones. Inclusive esta Cámara tiene la grata tarea de tener comisiones trabajadoras. Cualquiera de nosotros que haya estado presentes en las comisiones donde nos ha tocado trabajar y a las que hemos sido convocados por los presidentes del oficialismo, creo que ha habido una asistencia que, si no ha sido perfecta, le han dado cerca. Con eso hubiésemos logrado que una ley que pretende disminuir y favorecer
a determinados sectores importantes de la política económica de la provincia, pudiera ser solucionada. Qué ironía, señor presidente, en un homenaje donde los dos homenajeados hablan del diálogo y de la concordia entre la política y entre los partidos políticos. Se pretende introducir con menos de 2 horas de debate en una pseudo comisión de tratamiento parlamentario, sin ninguna posibilidad de acceder a los antecedentes legislativos que le dieron curso en el Senado, pretenden introducir unas modificaciones a empujones, y a empujones vamos a seguir. El artículo 1 de esta ley fue bien resumido por el diputado Viale. No es lo que se arregló con las entidades representativas del sector. Es una tabla que no está acorde con lo que ellos estaban planteando y con lo que se había discutido. Me podrán decir, Federación Agraria estaba de acuerdo. Y yo le diría a Federación Agraria, le dijeron o te corto la mano o te corto el dedo. Acá le estamos cortando el dedo. No están de acuerdo las entidades. Tampoco me preocupa que no estén de acuerdo las entidades agropecuarias. Si hay algo que la Unión Cívica Radical no es corporativo. El que no está de acuerdo es el productor, que va a ver afectado tremendamente sus ingresos por un impuestazo encubierto atrás de esta nueva tabla que se pretende incorporar. No hay dudas de que es inferior la alícuota que se pretende introducir. Yo no discuto eso, ni nosotros pretendemos introducir esa discusión. Lo que sí introducimos y queremos discutir, pero no nos permiten, es que la ley, o que esta nueva tabla, que me voy a referir al diputado informante del bloque del oficialismo. 3 veces, en su informe de 10 minutos, manifestó que con esta nueva tabla se pretende atenuar los efectos de la ley 9622. 3 veces lo manifestó, atenuar los efectos de la ley 9622. Nosotros lo que pretendemos es que esta ley impositiva sea sensata y acorde con las capacidades contributivas de los sectores de la producción que están afectados visiblemente por innumerables inconvenientes. También, señor presidente, vemos que en el artículo 2, y nos hubiese gustado enormemente discutirlo en comisión, se establece una multa que es francamente desproporcional a las capacidades que tienen distintos sectores. Por un deber formal, se va a aplicar una multa que puede ir, señor presidente, de 20 pesos hasta 40.000 pesos, y eso va a estar a cargo de un tribunal administrativo. Si bien me podrán decir, lo podrán rever después en la justicia, sí, pero hay que rever una multa de 40.000 pesos con el principio solvete repete en la cabeza. Es lo mismo que pusiéramos en el Código Penal que se aplicará una pena de severo apercibimiento a cadena perpetua. Yo creo que es un despropósito darle a la administración pública la capacidad de aplicar multas con tremendo segmento entre el mínimo y el máximo, sin calificar mejor o con más precisión la falta administrativa a la cual nos estamos sometiendo. Pero hay más en esta ley que nos hubiese gustado discutir. El artículo 3 establece
este régimen especial de regulación voluntaria de los contribuyentes que falazmente se dedican a patentar fuera de la provincia sus automotores a los efectos de no tributar. Actitud deleznable desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista ciudadano y por supuesto una actitud que a todas luces nosotros reprochamos. Pero no creemos que sea esta la forma de tratar de que estos contribuyentes conformen venir a la provincia, inscribir sus automotores y tributar. Hay otras formas, hay otras cuestiones para tratar, como ser, y se habían discutido oportunamente, por eso lo hubiésemos podido conversar, podríamos haber tratado de conversar y de consensuar entre las tres provincias, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, un régimen de inscripción de los automotores y un régimen tributario para los mismos, de manera de que esa situación de tributar fuera de la provincia, porque es más barato, se solucione. Indudablemente, la intención netamente recaudatoria de esta ley se hace más evidente a medida que vamos leyendo. Y por supuesto, como toda ley de apurones, como toda ley apresurada, como toda ley que no cumple con los requisitos mínimos de tratamiento legislativo, llegamos al artículo 4, donde le damos al príncipe la facultad de condonar y de perdonar deudas, algo que de por sí en todo sistema republicano nos pone un poco la piel de gallina. Condonar las deudas de vencidas de los contribuyentes que no están tributando y que tienen inscriptos los automotores fuera de la provincia no es facultad nuestra. Y si así lo fueran, no es facultades nuestras, digo, porque no es facultad de la provincia de Entre Ríos, están en otra provincia, pero si así lo fueran, después del que hay que reconocerlo, engorroso trámite de determinación, deberíamos atenuar, deberíamos advertir cómo se van a hacer esas condonaciones y si no estaríamos tomando algunas cuestiones como de determinadas arbitrariedades que se podrían generar en la aplicación del artículo 4. Estas condonaciones creemos que además van en violación al Código Fiscal en su artículo 84, que establece un principio de generalidad para la condonación de deudas. Acá se está condonando deudas concretamente a determinado contribuyente o presunto contribuyente. Pero además hemos sido sorprendidos un poco en las reuniones previas donde se nos daban casos concretos, con lo cual el principio de generalidad de la condonación de deuda que establece el Código Fiscal lo vemos prácticamente endeble y vulnerado, lo cual podría hacer que esta ley o este artículo sea cuestionado constitucionalmente. En el artículo 6 se exceptúan de este régimen especial de regulación aquellos contribuyentes con los cuales el fisco provincial tuviera acciones judiciales en curso por deudas del impuesto a los automotores. Caben las mismas reflexiones dichas anteriormente con respecto a la condonación de deudas. Creemos que además sería injusto no haber podido incluir en esto también algún contribuyente sumariado, ¿por qué no? Si está a favor o si estamos a favor, no, si estamos en manos de la potestad de quien tenga a cargo la facultad de hacerlo. Y también cuestionamos el artículo 7. Cuestionamos el artículo 7 porque la facultad que se le otorga a la ATER
en ampliar o prorrogar el plazo de 60 días para que se sometan los contribuyentes que tienen automotores fuera de la provincia al régimen provincial, pues me parece que es, o nos parece que es, excesivo y demasiado amplio. Tendría que ser o una cosa u otra, no sé cuál sería la intención de colocar los dos, pero lo atribuyo más a estos errores en temática legislativa que estamos cometiendo en varias leyes en esta apresurada aprobación de leyes que ya nos ha traído algún dolor de cabeza que hemos tenido que solucionar. Yo lamento, señor presidente, que nuevamente estemos tocando estas cuestiones. Creemos que hubiese sido conveniente y bueno para el fisco de la provincia y para los contribuyentes una discusión en comisiones, sobre todo porque esta ley, y quiero retomar y rescatar esto, porque esta ley contempla un principio básico, elemental de solidaridad como es la proporcionalidad. Eso es innegable, pero en los mismos números de la tabla vemos las falencias y los errores, por lo cual no podemos acompañar este proyecto, por lo cual adelanto el voto negativo y por lo cual solicito realmente que en el futuro nos abstengamos de seguir mandando estos proyectos de ley que nada bien hacen al sistema democrático entrerriano. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Roberto. Sí, señor presidente. Bueno, se habla mucho del artículo 4, pero yo me quiero referir concretamente al anexo 1 de las escalas del artículo 2, inciso F, y específicamente al tramo 8. ¿De qué estamos hablando acá? Cuando decimos desde 2.700.000, cuota fija de 68.000, alícuota 0,023. Estamos hablando de un avalúo fiscal de 4.000. Estamos hablando de los campos mejores de la provincia de más de 700 o 1.000 hectáreas. Y estamos hablando acá de la posibilidad, debido a nuestro sistema de cobranza e identificación del lote, de que una persona física puede tener más de unos, a nombre de su propio nombre, de una SRL, de una sociedad anónima, de una sucesión. Entonces, cuando se aplican impuestos, y hoy que el mundo se está debatiendo, digamos, en una gran crisis, entre otras cosas, producto que no ha habido voluntad política de cobrarle a los que hay que cobrarle, nosotros nos estamos deteniendo en este punto, que es exactamente a los grandes propietarios de tierras de la provincia, en la zona más rica, más productiva desde el punto de vista agrícola, más cercano al puerto. Estamos hablando de este tramo 8. Yo sé que no es de fondo el artículo 4 si le damos o no la atribución de condonar deudas, es una cuestión de oportunidad este artículo 4. Lo central de acá es que tenemos que saber a quién cobrarle, y por eso yo quiero defender este anexo 1 en cuanto a que el pequeño productor está totalmente contemplado. No sé si le cortamos el dedo o si le queríamos cortar la mano. Estamos promoviendo que su actividad sea viable. Y sí estamos atacando, no atacando, sino tratando de que tribute, porque acá lo que dijo el senador Brasesco es que esta es la más genuina representación del pueblo, claramente, y cuando la más genuina representación del pueblo legisla, debe tratar de actuar con justicia. Entonces yo creo que en este tramo 8, que es el que más se defiende, por más que en una cortina de humo se trate de disimular, digamos, el no acompañamiento, es donde nosotros estamos centrando nuestra carga impositiva mayor. Y sabemos que el avalúo fiscal de 4.000 está muy lejos del valor real de la tierra,
que sabemos cualquiera de nosotros que está alrededor de $10.000, $5.000, $12.000, ¿no es cierto? Entonces, hablemos claro, defiendo, señor presidente, y nuestro bloque creo que defiende, porque la provincia necesita hacerse de estos recursos. Otra vez se habló de impuestazo. Impuestazo fue aquel que en el gobierno de la Alianza le sacó el 13% a todos los trabajadores de la administración pública, y nosotros no dijimos que era un impuestazo. Esto actúa centradamente sobre un grupo con capacidad retributiva, y nuestro bloque con responsabilidad pide el acompañamiento. Así que estas son mis palabras, nada más, señor presidente, gracias. Tiene la palabra el diputado Fontaneto. Sí, señor presidente. A mí me parece que pensar que hay algún legislador en este recinto que no quiera que el que más tiene más pague es una injusticia. Todos venimos de movimientos nacionales, populares, con una historia rica en haber defendido a los que menos tienen. Entonces me parece que no se trata de esto. Se trata simplemente de que, siguiendo un poco lo que dijo el gobernador cuando asumió, lo que dijo el gobernador cuando vino a abrir este periodo de sesiones ordinarias, y lo que ahora han nombrado todo que dijo don Luis Brasesco, de tratar de consensuar entre todos, porque esta ley o este proyecto de ley tiene el mejor de los espíritus, y no somos ni más malos ni más buenos si pedimos votarla sobre tabla o si pedimos, como hemos pedido todos los demás bloques, que pase a comisión. Se trata de que en comisión, como dijo uno de los diputados preopinantes, la vez que nos ha tocado ir, hemos trabajado totalmente muy bien con los compañeros del Frente para la Victoria, con los compañeros radicales. Entonces lo que estamos pidiendo es darnos el tiempo suficiente para en comisión desmenuzar esto que empezó ayer. No han pasado 24 horas de cuando empezó a tratarse este proyecto en la legislatura de Entre Ríos. Cayó el proyecto al Senado, en una hora se resolvió, se votó, respetando la amplia mayoría que tiene el Frente para la Victoria en el Senado. Vino a las 11, 12 del mediodía acá a la Cámara de Diputados. A nosotros nos entregaron el anteproyecto, no el proyecto que había aprobado el Senado. O sea, estábamos trabajando con un proyecto que tenía 2 artículos menos. Y lo único, agradecemos también la presencia de, hoy al mediodía, del director ejecutivo de la agencia tributaria, pero también tenemos derecho, los bloques de la oposición, a tratar de aportar desde nuestras pequeñas estructuras, y el lugar para aportar son las comisiones. Entonces, cuando nosotros el 14 de diciembre, dándole todas las chances a este gobierno y respetando su absoluta mayoría, vinieron los proyectos entre los cuales vino la creación de la agencia tributaria, la votamos. Cuando se votó la prórroga de las sesiones ordinarias, hemos tenido un plazo de más de 60 días para trabajar en estos tipos de proyectos, sobre todo en el impuesto rural, en el tema del automotor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos solicitando, y por eso no dimos los votos para el tratamiento sobre tabla y por eso vamos a votar en contra del proyecto, es que este proyecto hubiera pasado a comisión. Y también pido, en nombre del bloque del FAPGEM, que cumplamos con lo que hemos venido diciendo en labor parlamentaria, que nunca más íbamos a tratar proyectos que no podamos pasarlos por comisión. Nada es tan urgente cuando dicen que las cuentas están bien en las provincias, como para no darnos el plazo de 2, 3, 4 días, una semana, para que en comisión todos los bloques representados en las comisiones podamos aportar para que salga una mejor ley. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Joaquín Chu. Señor presidente, bueno, evidentemente vamos a tener que acostumbrarnos a remates de conceptos con dudoso anclaje en la realidad. Esta gestión, en lo que respecta a la reforma tributaria, ha mostrado que ha encarado no solo con el objetivo de mejorar la recaudación en términos de eficiencia, sino también la justicia, equidad, proporcionalidad, como bien han dicho diputados que han precedido la palabra. Y entre estos elementos, señor presidente, ha marcado, tiene un sello distintivo que para la contribución del gasto público no cabe ninguna duda, no debe caber ninguna duda que se ha hecho de manera proporcional y equitativa. Y digo la proporcionalidad como entendido, ¿no es cierto?, como un principio axiológico de no solo gravar en función de la capacidad económica que tenga el contribuyente, sino también la parte justa y razonable de las utilidades que tienen y los rendimientos obtenidos, un elemento que bien ha sido incorporado en la discusión del impuesto inmobiliario rural. Yo voy a dar un dato porque vuelvo a ver, una ley que hace ruido, dijo el diputado Federico, una ley con presunta morigeración y multas que también nos vamos a mostrar a quién se le va a cobrar multa y por qué. Pero hay un dato que no debe pasar desapercibido a ninguno de los diputados. Usted sabe, señor presidente, que la provincia de Entre Ríos, de acuerdo a datos proporcionados, elaborados por la Dirección de Estadística y Censo de la provincia, en la cuales envían al INDEC, en el año 2008 había 22.965 explotaciones agropecuarias, que suman casi 6 millones de hectáreas en la provincia que tiene 7.800.000 hectáreas. O sea que estamos hablando que el 75% del territorio entrerriano es ocupado por las explotaciones agropecuarias productivas privadas, ¿no? Y estuve observando en esto las 5 actividades principales que tiene. Y usted sabe que hay 14.224 explotaciones ganaderas, 4.370 agrícolas, 1.407 citrícolas, 985 forestales y 1.979 avícolas. Y el elemento de la proporcionalidad, como decía hoy, sobre esto actuó muy bien esta gestión en buscar, con consenso de los actores principales, encontrar una polinómica para cobrar esto. Y observe esto de morigerar, esto que se hizo muy rápido. Cuando uno ve la distribución de estas explotaciones según el estrato superficial, ¿qué se observa de estos datos? Que el 66,5% tienen entre 0 y 150 hectáreas, lo que refleja a priori, ¿no es cierto?, la subdivisión de las mismas, elemento que ha sido tenido en cuenta a la hora de formar esta polinómica. De más de 150 hectáreas hasta 500 hectáreas, es importante que me tome un tiempo y decírselo, son el 20% de las tierras productivas. Más de 500 hasta 1.000 hectáreas son de 6,5%, más de 1.000 hectáreas hasta 5.000 es el 6,4%,
y la explotación de las grandes superficies, o sea, entre 5 y 10.000, es el 0,6%. O sea que entre 5.000 y 7.000 hectáreas hay 63 campos. Entre 7.500 y 10.000 hectáreas hay 19 campos, y de más de 10.000 hectáreas hay 31 campos. O sea, si sumamos esas explotaciones, llegamos a lo que decía, 22.965. Estos fueron subdivididas en 37 zonas agroecológicas, de acuerdo a su actitud, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta la productividad y los rindes, bueno, todas estas cuestiones que ya lo han dicho. De ahí se desprendió. Importante a la hora de hacer un análisis de estas 22.965 explotaciones, el año pasado se emitieron, de acuerdo a datos que fueron aprobados ayer, fundamentos que ha enviado y lo que hoy nos comentaba el contador Casareto, se emitieron 82.265 partidas. Y acá vamos a hablar del ruido que hace esta ley. En esta emisión del año pasado representó 230 millones de pesos. Se recaudó el 68% de ese total, o sea que estamos hablando de 140 millones. Señor presidente, en buen romance, si uno esto lo compara con el presupuesto, estamos hablando del 0,08% representó el ingreso del impuesto inmobiliario. El ruido que está haciendo. Un elemento a tener en cuenta en esto para mostrar realmente la equidad, la proporcionalidad y la justicia que esto muestra, y la progresividad fundamentalmente, cuando se hizo este relevamiento que estoy marcando, que fue en el 2008, ¿sabe cuánto pagó el campo en concepto de impuesto inmobiliario rural? 40 millones de pesos. Con niveles de rentabilidad que hoy averiguaba, eran más o menos similar a los que hoy se tiene, y que de los niveles de rentabilidad y de productividad que fueron utilizados para la determinación de lo que ahí se iba a cobrar. Esto, señor presidente, demostrar estos elementos es importante. Es importante porque no escapa a ninguno de los diputados. Acá no hay una celeridad. La única celeridad es poder aprobar esto que tiene justicia para poder emitir las boletas que puedan pagar. Y con respecto a la multa, que se quede tranquilo, que el gobierno no va a salir en casa de bruja ni a cobrar. Este aumento considerable en el importe de la multa va destinado a aquellos que se apropian dinero que no es de ellos. Gracias, señor presidente. Habiendo terminado, le pido a usted cerrar el debate y pasemos a votar el proyecto. Lo tengo anotado al diputado Navarro, con anterioridad al cierre de debate. Vamos a poner a votación el cierre de debate, teniendo en consideración que estaba anotado ya en el listado el diputado Navarro. Quien esté por la positiva, si vas a expresarlo, aprobado. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Yo quiero, por ahí se dice que esto es una ley de apuro. ¿Cuánto más errados está? Porque la verdad que el impuesto se votó en el 99, en el 2009. Yo fui senador en ese momento, estuvimos en la discusión de la ley y realmente no estamos sorprendiendo a nadie. Si alguien se encuentra sorprendido es realmente porque ha estado muy lento y perezoso y no ha sido capaz de presentar un proyecto alternativo hoy cuando se tiene que liquidar el impuesto inmobiliario rural.
Mire si tuvo tiempo, desde el 13 de octubre del 2009 presentar un proyecto, si bien ahora legislador, desde que asumimos, presentar un proyecto cuando hoy está la realidad de que el impuesto inmobiliario rural se tiene que liquidar. Y si no se presentaba nada, automáticamente se liquidaba, como habíamos debatido, consensuado con todas las entidades, todos los bloques representativos de los distintos extractos políticos de la provincia de Entre Ríos, lo habíamos discutido, lo habíamos consensuado para que el 2012 se aplicara. Ahora, si se sorprenden hoy, ¿por qué no presentaron en estos meses un proyecto alternativo que diga algo distinto? ¿O no saben que si nosotros nos atenuamos, como bien decía hoy, para los pequeños y medianos productores, hoy se le estaría aplicando lo que votamos en el 2009 en el 100%, y eso es lo que se estaría liquidando hoy, serían las partidas del impuesto inmobiliario? Entonces, ¿cómo nos vamos a sorprender si lo hemos votado hace cuántos años? Yo desconozco que haya, aunque sea un borrador dando vuelta en cuanto a este concepto, por algún otro bloque, sobre todo el bloque del radicalismo, o alguna alternativa que haya presentado antes de esto. Ninguna. Seguramente estaba contento con que se aplicara tal cual como se votó en el 2009. Entonces, realmente, si bien lo considero trabajadores, en esto lo considero que estuvo lento, perezoso y haragán. Nada más, señor presidente. Bueno, se va a poner a consideración en general el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, si vas a expresarlo en general. Aprobado. Se va a poner... Tiene la palabra la diputada Romero. Señor presidente, para tal cual los fundamentos que ha dado el diputado Lara, nuestro bloque va a votar los artículos primero, segundo y tercero en particular, y el resto de los artículos no. No vamos a votar los artículos en particular, vamos a votar por la negativa. Bien, señora. Se va a poner entonces a votación el artículo primero. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado, dejando la constancia que el bloque federal no acompañó. Artículo quinto, aprobado de la misma manera. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. El artículo octavo de forma. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde a continuación considerar el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 18.917, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a concretar operaciones de crédito público hasta la suma de 30 millones de pesos con destino a pavimentación de las avenidas Castro y Chajarí de la ciudad de Concordia. Tiene la palabra el diputado Joaquín Chu. Presidente, esta ley que vamos a aprobar, de autorizar a la provincia a concretar operaciones de créditos hasta la suma de 30 millones de pesos así, a fin de ser destinado a la financiación de obras de pavimentación de la avenida Castro y avenida Chajarí de la ciudad de Concordia, quiero decir que esta obra está destinado al saneamiento, a regularizar los desagües pluviales y pavimentación de dos avenidas muy importantes que tiene la ciudad de Concordia. Y es una obra que es complementaria a una obra muy importante que se terminó hace poco tiempo, que es la sistematización del arroyo Mansore. La pavimentación, la importancia que tiene para esta ciudad, en esa pavimentación de las dos avenidas, señor presidente, que es la avenida Castro y la avenida Chajarí, va a cerrar un circuito de costanera de vista al río, que hace unos años atrás una utopía para esta ciudad, y que la verdad que estos 5.000 millones de pesos que destinó el Gobierno Nacional en los 4 años anteriores a la obra pública en la provincia, fue incorporado esta gran obra que es la costanera de la ciudad. Esta va a unir, para quienes conocen Concordia,
va a unir desde la costanera hasta el Parque San Carlos, que son varios kilómetros de costanera, que va a ser una atracción turística muy importante. El financiamiento va a ser garantizado por los recursos que provienen del régimen general de coparticipación de impuestos a la provincia. Por eso le pido a los colegas la aprobación de este proyecto, que realmente va a ser muy bien invertido en la ciudad de Concordia. Si no hay más diputados que van a hacer, tiene la palabra diputado Federico. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a acompañar este proyecto. Fue debatido en comisión hoy a la mañana, se trabajó y esperemos que con esta disponibilidad de dinero la ciudad de Concordia pueda culminar con estas obras públicas que le irán a hacer muy bien a la ciudad. Sin dudas, poder acompañar estas propuestas es producto de poder trabajar en conjunto y de poder atenuar un poco algunas cuestiones que después se vuelcan en las comisiones y nos llevan a buen puerto en la legislación general. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Romero. Sí, presidente. También nuestro bloque trabajó en comisión el proyecto. Vamos a acompañarlo, entendemos la importancia de la obra. Si bien compartimos conceptualmente que hacia el futuro los endeudamientos se aprovechen en obras no solamente de infraestructura como esta, sino de impacto social, como pueden ser cloacas, obras de saneamiento, de extensión de agua, de viviendas, que hoy son las que quizás generarían más trabajo a habitantes de la provincia y desde el punto de vista humano son más importantes. Ayer justamente la ministra de Desarrollo Social de la Nación estableció esto como prioridad, conceptualmente nosotros lo compartimos. Estas son las obras que en un momento quizá de crisis o de ajuste económico deberíamos privilegiar hacia el futuro. No obstante eso, entendemos que para Concordia es importante que este financiamiento ya está acordado, semiacordado, y lo vamos a acompañar. Muchas gracias. Diputado Viale tiene la palabra. Gracias, presidente. En el mismo sentido vamos a acompañar el proyecto que está en tratamiento. Gracias. Sí, diputado Fontaneto tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, ponemos entonces a consideración el proyecto en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado por unanimidad. El artículo primero, se requieren 18 votos según el artículo 122, inciso 25 de la Constitución. Y vota el presidente. Aprobado por unanimidad, contando que mi voto es positivo. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto es de forma. Queda sancionado, serán las comunicaciones correspondientes. A continuación corresponde considerar los proyectos de resolución para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se encuentra en esta secretaría. Tiene la palabra el diputado Navarro. Para que todos los proyectos de resolución que fueron reservados en esta secretaría se voten en bloque, más allá de la fundamentación y consideraciones que quieran hacer los señores diputados. Se pone a consideración el tratamiento en bloque. Quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. Tiene la palabra el diputado Flores. Sí, señor presidente, gracias. Simplemente para pedir el acompañamiento a este proyecto de resolución que hemos presentado, donde expresamos nuestro más enérgico rechazo a la continuidad de la empresa TVA, Sociedad Anónima, como concesionaria del servicio público de pasajeros del ramal Urquiza, que anteriormente explotaba TEA, Trenes Especiales Argentinos, a través del Gran Capitán. Y rechazamos esta decisión del Gobierno Nacional fundamentalmente por los hechos acontecidos y que son de público conocimiento días pasados, donde lamentablemente ocurrió una tragedia muy importante en Capital Federal. Y quiero decir, como entrerriano, de que el dolor que
se sintió por esta grave tragedia no es un patrimonio de los porteños únicamente, sino que creo que es un dolor que abarca al conjunto del país. Por eso es que nosotros rechazamos y pedimos humildemente que la provincia interceda para que se deje sin efecto esta concesión, porque si esta empresa es tan irresponsable como se la descubre ahora que lo es, no tiene los controles, tiene más de 450 multas, ¿cómo puede ser que en el mes de diciembre el gobierno nacional le haya concedido una explotación para atravesar nuestra provincia? Realmente yo lo considero inconcebible, porque el dolor, el manto de dolor que cubrió a todo el pueblo argentino, también nosotros estamos inmersos en ese dolor. Y quiero recordar que esta empresa TVA, esta empresa tan cuestionada hoy, sigue hoy en día explotando este ramal y sigue transportando personas, seres humanos. Es por eso que digo, si es tan irresponsable en la línea Sarmiento, debe ser tan irresponsable también en la explotación de este tren que corre desde Pilar hasta Posadas Misiones. Quiero aprovechar también, señor presidente, porque en reiteradas oportunidades, y esto va para nuestra provincia, en reiteradas oportunidades he manifestado, como hijo de un ex ferroviario y por vivir en el nudo ferroviario más importante de la Mesopotamia, que es Basavilbaso, que estoy de acuerdo, estuve y voy a seguir estando de acuerdo con una reactivación ferroviaria, pero con una reactivación ferroviaria en serio, con una reactivación ferroviaria con las medidas de seguridad, con una reactivación ferroviaria en las que Dios nos siga iluminando y no hayamos tenido que lamentar un accidente como el que ocurrió en Capital Federal. Porque los que vivimos en los pueblos del interior sabemos y vemos que hoy los trenes que está operando nuestra provincia a través de la UEFER continuamente también tienen problemas, que un montículo de tierra lo descarriló, hace poco tiempo estuvo cortando el tránsito en la ciudad de Crespo por más de 2 horas. Esto yo lo vi y lo vuelvo a contar como anécdota porque yo lo vi, y créanme que vengo con el mejor de los espíritus de crítica constructiva, pero yo vi con mis propios ojos un día recorriendo la ciudad de Concepción del Uruguay, llegando al hospital Justo José de Urquiza, vi con mis propios ojos como un operario de la UEFER que venía en una zorra y tenía que atravesar el paso a nivel, se tiraba de la zorra en marcha para correr adelantándose y pararnos a nosotros que veníamos porque no hay guardabarrera. Entonces, esto que no se tome como una crítica desmedida, lo hago como una crítica constructiva, porque hoy cualquiera que pueda ver, sobre todo cerca de la ruta, cuando le toca transitar, yo les pido que observen y se van a dar cuenta que no hay pasoniveles, se van a dar cuenta que donde cruza el tren apenas a 50, medio metro, hay soja, quiere decir de que no hay tejidos perimetrales, no hay guardaganado, es decir, hoy lamentablemente como está funcionando estamos expuestos a que tengamos que lamentar un accidente. Dios quiera que sigamos teniendo la misma suerte que hasta ahora, pero esto es parte de la realidad, esto es parte de la realidad que vivimos, y les vuelvo a repetir, estoy como hijo de un ex ferroviario contentísimo de la reactivación, porque sé lo que significa, sobre todo para aquellos pueblos que después de la década del 90 se convirtieron en pueblos fantasma. Ahora debemos trabajar, después de cierto tiempo, en brindar las medidas de seguridad necesarias. No puede ser, y esto lo digo con conocimiento de causa, no puede ser que en una ciudad como Basavilbaso, donde por guardia en la jefatura local haya un recurso humano de no más de 8 policías,
y que todos los días a las 7 de la mañana esté el patrullero con 3 policías cortando el tránsito porque tiene que pasar el tren. ¿Qué pasa si en ese momento se comete algún ilícito? Pero hoy la policía tiene esa función en un montón de lugares. Y vuelvo a repetir, yo brego para que se siga esta reactivación ferroviaria. Pero, insisto, con las medidas de seguridad que corresponden, con las medidas de seguridad que le estemos garantizando a los que suben a este tren, no solo que van a llegar a destino, sino que van a ir con la seguridad correspondiente. Ha habido numeroso cantidad de accidentes. En Concordia, un colega acá de Concordia no me va a dejar mentir la cantidad de veces que ha habido choques en Basavilbaso, choques en los pasoniveles donde hoy no hay guardabarrera. Y donde la gente, esto también tenemos que decirlo, después de muchos años en que el ferrocarril desapareció, y bueno, nos acostumbramos a pasar por los pasoniveles sin mirar para ningún lado, porque eso también es parte de la realidad. Ahora digo, esto yendo a lo nuestro, a lo que nos interesa como la provincia, pero volviendo al proyecto de resolución, pido que nos acompañe porque, les vuelvo a repetir, me parece totalmente injusto que se haya intervenido a TVA en la línea Sarmiento, que tuvo esta lamentable desgracia, pero que siga esta misma empresa recorriendo gran parte de la provincia de Entre Ríos, con las dificultades, con las deficiencias, con las multas, con los negociados y con todas las cosas que hoy parece que todo el mundo se entera, pero que sin lugar a dudas viene y desde hace muchísimo tiempo. Insisto, sin ánimo de echar culpas, sin ánimo de mirar para atrás, sino de mirar hacia adelante, creo que se tiene que bregar por la seguridad de los pasajeros, de la gente que recorre las calles, que atraviesa cada uno de los pasoniveles en los distintos pueblos, para que no ocurra y nosotros, Dios quiera, vuelvo a repetir, no tengamos que lamentar un hecho como el que nos causó tanto dolor días pasados en Capital Federal. Muchas gracias. Diputado Federico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para adherir al proyecto presentado por el Frente Entrerriano Federal. Diputado Bargaña tiene la palabra. Nosotros también como bloque adherimos, acompañamos, quisiéramos que el señor gobernador haga llegar a los órganos competentes a nivel nacional esta preocupación y recordamos una solicitada muy clara de los trabajadores de los organismos de control que salió publicada este domingo, en donde dan cuenta de la cantidad de advertencias que fueron haciendo en relación a las irregularidades que detectaron, que hubieran podido ser, de ser oídas por las autoridades, hubieran podido evitar esta gran tragedia que hemos sufrido los argentinos. Por lo tanto, acompañamos este proyecto. Y también, antes de terminar, quería felicitar al diputado Alicey por un proyecto que ha presentado en relación a que el día 3 de febrero sea también un homenaje que recuerde, que conmemore la batalla de San Lorenzo, con fundamentos muy sentidos que recuperan, creo yo, las grandes tradiciones de nuestra historia argentina. Tiene la palabra el diputado Viale. Gracias, presidente. Bueno, adherir al proyecto del diputado Flores. Hoy hicimos un minuto de silencio por los muertos de este terrible accidente, pero no un accidente por una cuestión fortuita, sino por absoluta falta de previsibilidad, de mantenimiento, de planificación, de pensar que el sistema ferroviario argentino no es para llevar animales, sino seres humanos, con ciudadanos que hace años vienen viajando de una forma tremendamente inhumana, que tenemos un país
que hace 8 o 9 años crece a tasas asiáticas y el sistema ferroviario ha ido en pasos agigantados hacia atrás. Este accidente, producto de la falta de planificación y de la falta de amor hacia los millones de compatriotas que usan este medio porque no tienen otra posibilidad, no es producto de la casualidad, también es producto de la corrupción, también es producto de la desidia. Y dejando este tema en claro, porque el diputado Flores, entiendo su manifestación de lamentable accidente, queremos decir de que un accidente de estas características debe tener responsables desde lo empresario, desde lo político, porque no debería suceder nunca más otro hecho de estas características. En la provincia de Entre Ríos, y comparto este criterio, no puede ser que tengamos una suerte de reestructuración ferroviaria para la foto o para la tapa de los diarios o para algunas imágenes, viendo al gobernador inaugurar una y otra vez el mismo tren que después no puede garantizar una regularidad y una sistematicidad en el servicio, y que tampoco puede garantizar las mínimas condiciones de seguridad. Inclusive esta aventura de unir Entre Ríos con Uruguay, cuando después vemos los trenes descarrilados o los trenes que no pueden cumplir las mínimas condiciones. Así que adherir al proyecto del diputado Flores y tomar el compromiso desde esta legislatura en lo que podamos trabajar para poder tener un sistema ferroviario acorde a lo que fue años atrás en la provincia de Entre Ríos. Gracias. Si nadie va a hacer más uso de la palabra, vamos a poner a votación en bloque, tal cual se acordó en la BORC, los proyectos de resolución. Quienes estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobados por unanimidad. Orden del día número 1. Dictamen de la... Tiene la palabra el diputado Navarro. Dado que ya vienen todos estos dictámenes del orden del día con dictamen en comisión, es para proponer que el orden del día 1, 2, 3, 4, 5 y 7 se voten en bloque. Y el número 6 vamos a pedir que se vote la vuelta a comisión. Vamos a poner a consideración la propuesta de votar en bloque el orden del día 1, 2, 3, 4, 5 y 7, y que el orden del día 6, que corresponde al dictamen de Comisión de Legislación General, por la cual habla de la adhesión a la Ley Nacional 25916, vuelva a comisión. Quienes estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. En consideración en bloque los proyectos, tiene la palabra... está votando, diputado. En consideración el proyecto, en bloque los proyectos de ley que autorizan la toma de tierra con distintos destinos para distintos municipios. Quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.